2 embarazos, 2 mamás. Estéril. Así me etiquetaron. Pero la vida tenía otros planes. Desde los 28 años viví con una verdad que me costó digerir: no podía tener hijos. Recuerdo exactamente el día en que el médico, con una frialdad quirúrgica, me mostró los resultados. El 99% de tus espermatozoides son anormales. Tus posibilidades de tener hijos de forma natural son prácticamente nulas. Me quedé en silencio. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Y no era solo el ego o el orgullo masculino, era algo más profundo: la idea de formar una familia, de ver a alguien con mi apellido corriendo por la casa, se esfumó. Durante años, esa verdad marcó mis relaciones. Me volví más despreocupado, menos protector, incluso algo imprudente. No usaba protección con mis parejas porque, sinceramente, ¿para qué? Lo mío era biológicamente imposible. Y efectivamente, nadie quedó embarazada. Hasta que cumplí 35. Ahí conocí a Carla. Una mujer intensa. Su energía era adictiva y al mismo tiempo destructiva. Desde el primer día fue una relación de altos picos de pasión y profundos valles de discusiones. Pero había algo en ella que me enganchaba. Tal vez era lo opuesto a mi lógica, y eso me atraía. Duramos casi un año. Entre peleas, reconciliaciones y noches largas. Hasta que un día, como era de esperarse, explotó todo. Terminamos. Mal. Con reproches, insultos y silencio. Pasó un mes y medio sin hablarnos, hasta que una madrugada recibí un mensaje. Era Carla. Necesito verte. Es importante. Fuimos a un café. Ella no tenía maquillaje, ni esa mirada desafiante de siempre. Se veía distinta. Vulnerable. Y entonces me soltó. Estoy embarazada. Yo me reí. Literalmente. Pensé que era una excusa para volver o una mentira mal armada. Ella sabía mi situación. Sabía que yo no podía tener hijos. Y sin embargo, allí estaba, jurándome que el hijo era mío. Le dije que era de otro, que no me mintiera. Pero ella se mantuvo firme: no estuve con nadie más. Le exigí una prueba de paternidad prenatal. Aceptó. Pero esa prueba no se puede hacer de inmediato. Había que esperar. Y mientras tanto, aunque incrédulo, me mantuve cerca. Le di dinero, la acompañé al doctor, pero con la seguridad absoluta de que el hijo no era mío. En ese tiempo, la vida me cruzó con otra figura de mi pasado, Lucía, una ex con la que estuve casi 4 años. Una relación más estable, más sana. Le conté lo de Carla, del embarazo y del supuesto milagro. Ella se rió conmigo. Si tú pudieras embarazar a alguien, yo ya tendría gemelos. Nunca nos cuidamos. Y entre risas, vino el vino. Y entre copas, terminamos en la cama. Fue solo una noche. Al día siguiente, ella viajó por trabajo al extranjero por un mes. Nada serio. Nada trascendental. Y entonces, la bomba, la prueba de paternidad de Carla dio positiva. Yo era el padre. No lo podía creer. Me hice repetir la prueba. Me vi con más de 3 urólogos. Todos coincidían: era un caso rarísimo. Un milagro estadístico. Pero real. Estaba aún asimilando la noticia cuando Lucía volvió del extranjero. La fui a ver. Ella me sonrió, me abrazó, y luego me miró con una mezcla de nervios y ternura. Estoy embarazada. Sentí que el mundo se detuvo. Me reí. Pensé que era una broma del universo. Le conté lo de Carla. Y le pedí una prueba de ADN, cuando fue posible. Sí, lo adivinaste, también era mío. 2 mujeres. 2 embarazos. Con semanas de diferencia. Y un hombre estéril, según todos los estudios. Ambas me dieron una salida. Si no quieres asumirlo, no lo haremos problema. Pero no podía. No después de haber creído toda mi vida que nunca sería papá. No después de haber sentido esa sensación de imposible durante tantos años. Lo tomé como una señal. Como una segunda oportunidad. Acompañé a Carla a su parto. Estuve ahí, viendo cómo mi hijo nacía, lloraba, respiraba por primera vez. 3 meses después, estuve en el parto de Lucía. Mismo sentimiento. Misma emoción. Diferente historia. Ahora soy padre de 2 hermosos varones. Son tan distintos, pero ambos tienen algo de mí. Y los amo. Con todo lo que soy. Mi vida cambió por completo. Trabajo 3 turnos. De lunes a lunes. Sin feriados.
Pago seguros médicos, niñeras, y me organizo como un loco para ver a mis hijos todos los días. Las mamás no se conocen. No se toleran. Cada una vive en distritos diferentes. Y yo, vivo dividido. He rechazado sus propuestas de formar una familia. No porque no quiera, sino porque no puedo. No quiero elegir. No quiero herir. Solo quiero estar ahí para mis hijos. Todo el tiempo que pueda. Hasta donde me alcance el cuerpo. La Navidad pasada fue una locura. Mañana con uno, tarde con otro. Lo mismo en Año Nuevo. Lo mismo en mi cumpleaños. Estoy cansado. Agotado. Mi vida personal ya no existe. Pero no me arrepiento. Ni por un segundo. A veces, mientras los veo dormir, me pregunto si esto fue casualidad o si simplemente la vida decidió corregir una injusticia. Porque lo que los médicos llaman milagro, yo lo llamo destino. Me dijeron que jamás podría ser padre, y ahora tengo 2 razones para levantarme cada día. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Se vienen más historias reales que te van a dejar sin aliento. Nos vemos en el próximo video. Me hizo creer que yo era el problema, pero escondía algo peor. Creí que era solo inseguridad, hasta que descubrí la verdad detrás de su silencio. Nunca fui el tipo de persona que se considera fuerte emocionalmente. Si soy honesto, desde mis primeras relaciones siempre fui el tipo de pareja que da más de lo que recibe, que ama demasiado, que perdona rápido, y que al final, siempre termina roto. Cuando conocí a Laura, creí que todo eso por fin quedaría atrás. Yo tenía 20 años. Estaba en la universidad, terminando el 4º semestre de mi carrera. Ella, Laura, tenía 23. Ya trabajaba, ya tenía un horario lleno de responsabilidades y una vida mucho más estructurada que la mía. Nos conocimos a través de la prima de un amigo. Fue una de esas coincidencias tontas que terminan cambiándote la vida. Al principio, no creí que una mujer como ella se interesara por alguien como yo, inseguro, aún dependiente de mis padres, con una historia emocional llena de cicatrices. Pero algo pasó. Empezamos a hablar, a conocernos, y no pasó mucho tiempo antes de que nos convirtiéramos en pareja. Al inicio, todo fue mágico. Nos veíamos con frecuencia, hacíamos videollamadas casi todas las noches, y aunque su trabajo ocupaba muchas horas de su día, ella siempre encontraba un hueco para escribirme. Me sentía querido, seguro, cuidado. Y lo más importante, sentía que por fin alguien me elegía. Pero, como todo en la vida, esa sensación de estabilidad fue cambiando lentamente. Primero fueron los mensajes sin responder. Antes, me contestaba rápido, incluso en el trabajo. Pero de pronto empezaron a pasar horas sin saber de ella. Me decía que estaba ocupada, que había tenido un día pesado. Yo, por respeto, no insistía. Quería creerle. Pero había algo que me incomodaba. A veces, cuando por casualidad revisaba su estado en línea, veía que se había conectado hacía apenas unos minutos. Y aún así, no respondía. No quería ser paranoico. Mis relaciones anteriores me habían enseñado que mostrar inseguridad era casi como ponerme una diana en la espalda. Pero esta situación se repetía. Y mi cabeza no podía dejar de dar vueltas. El día que todo empezó a desmoronarse fue un martes. Era uno de sus 2 días libres. Como era costumbre, le mandé un audio por la mañana, un simple mensaje de buenos días, preguntando cómo estaba. Pensé que, al estar libre, respondería más rápido que otros días. Pero no fue así. Salí de clases a eso de las 2 de la tarde y revisé mi celular. Nada. Ni una respuesta. Pero justo entonces noté que había estado en línea hacía apenas 8 minutos. Mi corazón se encogió. No era la primera vez. Y en un impulso, le mandé un mensaje directo, sin rodeos. Oye, hoy es tu día libre y no has contestado mis mensajes. ¿Todo está bien? Siento que es algo evasivo. No es la primera vez que lo haces. La respuesta llegó casi al instante. Me dijo que tenía razón. Que a veces sí ignoraba los mensajes. Que no estaba tan ocupada como decía. Que no lo hacía por mal, pero que simplemente se le pasaba. Que era parte de su personalidad, que le costaba responder. Y lo que más me dolió fue cuando admitió que sabía que eso me podía lastimar, pero que aún así, lo dejaba pasar. Me sentí como un idiota. Un día antes le había dicho lo mucho que me costaba callarme mis inseguridades.
Le confesé que a veces me sentía invisible, no porque ella me lo hiciera sentir directamente, sino porque yo venía arrastrando cosas. Y aún así, ella lo ignoraba. Terminamos hablando largo rato esa tarde. No discutimos, pero fue duro. Le dije que yo estaba dispuesto a trabajar mis inseguridades, pero que necesitaba sentirme importante, presente, no como una obligación más en su día. Y entonces, como si hubiera entendido, al día siguiente se mostró diferente. Me mandó mensajes durante todo el día. Videos románticos, notas de voz dulces, memes. Todo el paquete. Me sentí escuchado. Por un instante, pensé que tal vez lo habíamos superado, pero era solo la calma antes de la tormenta. El inicio del descenso. Durante las siguientes semanas, su comportamiento se volvió errático. Algunos días era la novia perfecta. Otros días, desaparecía sin explicación. Sus días libres se llenaban de actividades que no me incluían. Sus mensajes eran más escuetos, su tono más distante. Una noche, después de que no me respondiera en todo el día, revisé su perfil de Instagram. Un tipo había comentado una de sus fotos con un corazón y un gracias por el otro día, hermosa. Al principio intenté no hacer caso. Tal vez era un amigo. Pero cuando entré a su perfil, vi algo que me destrozó, una foto de él abrazándola en un parque que yo no reconocía, con fecha de apenas 4 días atrás. No le dije nada. Necesitaba pruebas. Y necesitaba entender qué estaba pasando. Esa semana, sus mensajes fueron aún más fríos. Hasta que una noche, casi a las 11, me llamó llorando. La voz le temblaba. Estaba embarazada. Y no sabía si el hijo era mío. Verdades que desgarran. Lloró durante casi media hora. Me pidió que no colgara. Me dijo que no me quería perder. Que había cometido un error. Que llevaba meses viéndose con un compañero del trabajo, pero que no era nada serio. Que fue solo una forma de escapar de todo el estrés, de la presión, de no sentirse suficiente. Que me amaba. Que aún me amaba. Que deseaba que, si el bebé era mío, formáramos una familia juntos. Yo no podía ni hablar. Sentía que me habían arrancado el alma del pecho. No solo me había engañado. Me había mentido durante semanas. Me había hecho creer que todo era culpa de mis inseguridades, cuando en realidad estaba construyendo una vida paralela. Pasé días en shock. No comía, no dormía. No podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara. Su voz llorando. Sus mensajes. Su traición. Hablé con mi madre. Me escuchó, me abrazó. Me dijo que merecía algo mejor. Pero yo aún no lo entendía del todo. Me sentía tan vacío. Después de unas semanas, decidí hablar con su madre. Necesitaba más contexto. Y fue ahí donde todo se terminó de romper. Su madre me confesó que ya sabía del embarazo. Que desde el principio sospecharon que el bebé no era mío. Que Laura se había involucrado con un hombre comprometido. Que ese hombre la había dejado cuando se enteró del embarazo. Que toda la familia estaba molesta con ella, que su padre ni siquiera quería verla. Me sentí usado. Engañado. Me di cuenta de que no solo me había sido infiel, sino que encima intentaba aferrarse a mí como plan de respaldo. Hablamos una última vez. Me dijo que me amaba. Que lo sentía. Que entendía si no podía perdonarla, pero que ojalá un día lo hiciera. Yo simplemente le deseé lo mejor. Le dije que esperaba que el bebé estuviera bien. Que ella pudiera encontrar estabilidad. Pero que yo ya no podía formar parte de eso. Un año después. Hoy, ha pasado poco más de un año desde esa última conversación. Ella tuvo a su hijo. No he vuelto a saber de ella. A veces me llegan rumores por conocidos en común. Que está viviendo con sus padres. Que ha intentado volver con el padre del bebé, sin éxito. Que está buscando terapia. Y yo, estoy solo. No estoy en una nueva relación. He salido con algunas personas, pero nada serio. Y está bien. Porque por primera vez en mi vida, estoy aprendiendo a estar conmigo. Aprendí que no debo justificar el desinterés de alguien solo porque me duele admitir la verdad. Aprendí que el amor no es desatención, ni silencio, ni abandono disfrazado de soy así. A veces me duele recordarla. No porque quiera volver, sino porque extraño la ilusión de lo que creí que éramos. Pero también entiendo que, si no hubiera vivido todo eso, seguiría siendo ese tipo de persona que se conforma con migajas. Hoy, soy diferente. Más fuerte. Más firme.
más libre. Y aunque estoy solo, por fin, estoy en paz. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has amado a alguien que te destrozó lentamente? Déjame tu historia en los comentarios. Suscríbete para más relatos reales y dolorosamente humanos. Dale me gusta y suscríbete para seguir escuchando historias como esta.